al dar peso a los niños en la toma de decisiones, hay que ponderar, ¿no? Ellos, sus decisiones o sus opiniones tienen que tener peso, pero ahí tenemos un poco que las organizaciones tienen la responsabilidad también de que, de que las decisiones que se tomen finalmente tengan ahí como límite el interés superior del niño. Es decir, ese va a ser un límite objetivo. No podemos tener en cuenta su opinión a costa de lo que sea. Es decir, ahí tiene que haber un juego, un equilibrio, y donde las organizaciones realmente son los últimos responsables de cómo conjugar la opinión del niño con las decisiones que finalmente se tomen a cabo. Sí que como obstáculos, bueno, pues ya lo he dicho, apenas hay experiencias participativas de niños y niñas con discapacidad. Sí que hay experiencias en organizaciones dedicadas a niños, pero en organizaciones representativas de los niños y niñas con discapacidad no. Es un reto, es algo que tenemos que abordar. Para ello es preciso un cambio de cultura a todos los niveles. Los niños tienen que tomar conciencia de que tienen este derecho. Las familias deben de tomar conciencia del derecho a participar de sus miembros, ya empezando por la vida familiar, y las organizaciones deben de tomar conciencia e incluirlos dentro de sus estructuras. Las actitudes negativas, ya se ha hablado de ellas en el resto de participantes, son niños y niñas y además presentan una discapacidad, con lo cual debemos de dar un paso adelante y tomarnos en serio que esto se puede y que se debe de hacer, porque además es un derecho. Y por otro lado nos encontramos ya un obstáculo como es el contexto en el que nos movemos, es decir, hay una ausencia crónica de recursos actualmente de las organizaciones y esto requiere la creación de unos espacios, de unos materiales, de encontrar unos apoyos. También es verdad que no siempre todo eso cuesta dinero, podemos reorganizarnos, podemos reinventarnos, podemos innovar de tal forma que eso conlleve el menor coste posible. Y bueno, pues estamos no solamente en un contexto en el cual vamos justos, sino que la crisis nos determina. Como conclusiones, hay que dar voz a los niños y niñas. Es una necesidad, pero además es un derecho que ellos tienen. Incorporar su voz debe de conllevar un cambio en nuestra manera de ver y de hacer las cosas. Es un proceso que va a implicar la transformación de las organizaciones y tenemos que aprovechar que actualmente las organizaciones ya están en proceso de transformación, obligadas por la crisis económica, porque hay una ausencia, están desapareciendo estructuras, estamos pensando unificando servicios, estamos viendo cómo dar servicio con menores recursos, pero por otro lado es indudable que la entrada en vigor de la Convención está creando un cambio de cultura, está teniendo en cuenta la autodeterminación de las personas, el derecho a decidir cómo quieren vivir y yo creo que estamos en un proceso de reflexión que hay que aprovechar. Además, la participación, y esto ya es una opinión personal, mis compañeros de mesa al final me dirán si sí, si no, si están de acuerdo, si no, pero creo que es un derecho muy relacionado también la participación de los niños con su futuro. Es un derecho que se relaciona con la autodeterminación, con la libertad de tomar las propias decisiones y con el derecho que tienen a no verse obligados en un futuro a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. Creo que ellos nunca elegirían eso y que tenemos que darle la oportunidad de hacerlo realidad. Y nada, los datos de contacto, muchas gracias. Pues muchas gracias también a Inés por su participación y por ajustarse al tiempo establecido. Y bueno, aunque ya sé que es importante comer y no solo de pan vive el hombre, ¿no? Abrimos el turno de preguntas. Sí. Primero aquí, luego allí. Y luego allí, y luego allí. 4. Pues cuando hagan la pregunta, si quieren, si están pensando en algo en concreto, díganlo y si no, pues a la mesa y ya el que sea le contesta. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecerle su intervención porque me ha encantado todo. Mi pregunta era en principio para Ana Peláez, pero pues, es que luego he visto que en parte me la han contestado, pero de todas maneras digo, bueno, por si alguien puede aportar algo. Cuando Ana decía que el tema de la consulta directa a niños y niñas con discapacidad no estaba en la agenda de estas dos partes y tampoco de las organizaciones de discapacidad, entonces, ¿a qué se refería exactamente cuando habla de organizaciones de discapacidad que no está en la agenda? ¿Qué se podría hacer?
y qué canales hay. La verdad es que luego sí es verdad que me han contestado un poquito a todo esto, pero por si surge... Y como concretizar un poquito más, yo pertenezco a una asociación Síndrome de Down de Granada. Entonces, yo me pongo en el terreno, entonces digo, ¿qué podría hacer yo, por ejemplo, para eso? ¿O qué podría hacer mi asociación? ¿Qué canales, qué recursos, o no me gusta tanto hablar que recursos, qué posibilidades tenemos a nivel ya de concretizar en el sitio en concreto? No a nivel teórico de agentes de cambio, no de sujetos, objetos de derechos, sino qué se podría hacer exactamente, no yo, sino a nivel de calle, se puede decir. Gracias. Yo no sé si le parece, si va a ser una preguntas y respuestas muy cortas, yo creo que se puede hacer a lo mejor en el momento y luego si vemos que no, pues agrupamos, pero ahora si va a ser rápido, o sea, preguntas, respuestas rápido. Bien, yo trataré de ser muy rápida. Generalmente el tema de la infancia se está incorporando ahora al trabajo de las organizaciones genéricas de discapacidad. Es cierto que algunas organizaciones, por su tradición en los ámbitos o en la población a la que se dirige y con la que trabaja, a lo mejor tienen mayor relación con la infancia, pero en términos globales no es así. Pongo un ejemplo. El Foro Europeo de las Personas con Discapacidad, por ejemplo, no tiene una política de infancia con discapacidad. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en relación con otras organizaciones paraguas y otras organizaciones genéricas. En términos globales, nos centramos en el asunto, como he comentado anteriormente, de la educación y el asunto de la rehabilitación o habilitación, incluida la atención temprana, pero apenas nada más. El tema de la participación todavía de niños y niñas es un reto mucho más lejano. A mí, sinceramente, me agrada muchísimo saber que aquí el CERMI es punta de lanza. Ojalá veamos este proyecto de crear esta red de infancia cumplido en los próximos meses, porque creo que va a servir de estímulo para otras organizaciones pues de todo nuestro movimiento asociativo en España, en Europa, a nivel internacional, porque creo que es necesario. Muy bien, había una segunda ahí. Si fuera así de rápido, lo agradecería, no las preguntas y las respuestas. Es muy sencilla. La dirijo primero al público para que la piensen en su conciencia. ¿Quién de nosotros no ha tomado alguna vez una decisión irresponsable o inmadura? Un ejemplo rápido. Un familiar una vez compró un coche y se le aconsejó que ese coche iba a ser fatal para él. Resultado, fatal para él. Esas palabras que ustedes hacían referencia ahorita del interés general del niño, me suena al mismo discurso del interés general de las personas con discapacidad. Se está definiendo la vida buena de lo que cada uno de nosotros creemos que es, se le está imponiendo por la sociedad. ¿No creen ustedes mejor que se diga el interés del niño como él lo defina, no como nosotros o como la sociedad se lo diga, y más aún con los niños discapacitados? Jorge. Claro, tiene nombre y apellido. Esto es fácil de responder. Acaba de aprobarse el comentario general en el que se explica qué es el interés superior del niño por parte del comité. Hasta ahora ha sido un objeto de abuso en muchas ocasiones ese concepto. Yo recuerdo cuando vino Camboya al examen y dijo que estaba prohibido el castigo corporal a los niños salvo en interés superior del niño, donde le dicen, ¿cómo es posible esto? Pero hoy el comité, en 7.378 palabras exactas, porque el límite era 7.400, eso implica que no hay ejemplos, por ejemplo, que es algo complicado, ha intentado explicar que, aunque es un concepto jurídico indeterminado, tiene que estar basado en criterios objetivos y que no solo es un principio, sino que es un derecho, en primer lugar, el derecho del niño a que su interés sea tenido en cuenta como consideración primordial y que los elementos objetivos, como mínimo, que deben de ser tenidos en cuenta son, en primer lugar, la opinión del niño. No se puede determinar el interés superior del niño sin haber oído al niño. En segundo lugar, supone el conjunto de todos sus derechos. Y a partir de ahí se van estableciendo
una serie de elementos que deben de ser ponderados por parte de quien toma la decisión, conforme a una regla de procedimiento, es decir, que debe de motivar y debe de justificar qué criterios ha tenido en cuenta y qué criterios no ha tenido en cuenta, y debe de ponderar la colisión entre los diversos criterios y derechos que surgen, y al final debe de poder ser recurrible, porque si el niño no está de acuerdo con la decisión o otra persona debe de poder recurrir que ese no era el interés superior. Por lo tanto, todos esos elementos que son, a la hora que es difícil de explicar, y que yo le recomiendo la lectura detenida de este comentario general aprobado en febrero y que supone un cambio fundamental. En mi conocimiento, la modificación del artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder de la Ley Orgánica de la Protección Jurídica del Menor en España reproduce el índice del comentario general y, por lo tanto, supone la incorporación en España de todo lo que ha dicho el Comité de Derechos del Niño respecto a cómo se debe de determinar el interés superior del niño. Y si termina ese proyecto de ley siendo ley, pues el Comité de Derechos del Niño le hará la ola a España por esa incorporación. Vale, una tercera pregunta por ahí. Hola, buenas tardes. Perdonad, cuando os escuchamos los que estamos aquí, bueno, a mí la impresión que tengo, cuando escuchamos a los expertos que habéis venido de la Convención y hablar de la Convención, hay veces que nos generáis, o a mí por lo menos, una impotencia terrible a los que nos dedicamos en la vida diaria a trabajar directamente con las personas con discapacidad, ¿no? Yo tengo una impresión y es que se está sufriendo un retroceso en políticas de inclusión educativa, al menos en esta comunidad autónoma, que es terrible lo que está pasando. Y tengo esa impresión pues porque nos están llegando casos a las asociaciones donde se están vulnerando los